Bueno, Santiago por acá me dijo, listo, Santiago, no se preocupe, al final de la clase se queda y miramos bien. Ese fue el tema. No hay problema con eso. Eh, Profe, Cuénteme. qué pena. Yo tengo unas dudas, pero la verdad es que yo ahorita a las 9:30 pues tengo un parcial, entonces Ajá. pues no me puedo quedar pues a la última hora. Entonces no sé si de pronto usted ahorita me dice qué días tienen a monitorear y yo le pregunto más bien. Jeffrey, lo que pasa es lo siguiente, hermano. Lo que pasa es que hasta el día de ayer yo tenía plazo para pasar las notas. En teoría, pues dice que hasta el día de ayer, pero creo que el fin de semana está abierto el sistema. Ah, Entonces ya. tendría que ser más o menos hoy o hoy, porque si Sí. no la universidad cierra el sistema, ya no se puede hacer nada. Ya. Bueno, pues venga, te le hago una pregunta así por encima. Entonces, Ajá. usted, cuando coloca la nota final, pues ya la vi, ¿cierto? Pero la nota final no es lo mismo que el parcial. Eso, digamos que no se tuvo en cuenta el trabajo, o, Sí, claro que digamos que sí. casualmente dio lo mismo. Pues me imagino que casualmente yo lo mismo. Yo la verdad es que no me pongo a sumar ni a restar ni a hacer cálculos porque la hoja de Excel, de hecho, si usted ve o sea, si usted accede aquí al archivo de calificaciones, si usted accede aquí al archivo de calificaciones sí, el que está allí puede ser publicitado. Si usted es publicado, esto tiene aquí los valores ya predeterminados. O sea, el parcial vale el 13% y la prueba individual, perdón, la entrega individual tiene un valor del 15%. Es automáticamente aquí el archivo de Excel, porque esta tabla nos las pasan a nosotros desde el Ajá. departamento. Yo lo único que hago aquí es colocar nota, entonces la nota que le dio en el segundo corte es. Ya, ¿Listo? No es que ya, yo listo, haga listo. pues algo raro ahí o una cosa, no. O sea, si usted le dio la misma nota del parcial es porque probablemente tiene las dos notas igualitas o porque el porcentaje de uno sobre otro está influyendo en eso. Ahora, quiero que tengan presente algo, muchachos, y es que en este caso, las notas que ustedes ven aquí en estas columnas de color anaranjado, tienen un tema y es que recuerden que el Excel hace unas aproximaciones, ¿sí? Porque en el Excel usted cuando le da, por ejemplo, en formato celdas y le dice que solamente le muestre una cifra decimal, y por ejemplo usted le nota, le dio 4.1955, entonces ese 9 él lo aproxima a 4.2. Pero si ese 9 está por debajo, no fuera un 9, sino que fuera un 4, se lo deja en 4.1. ¿Listo? Entonces, algunos resultarán favorecidos porque pues le suma una décima ahí en la aproximación, pero otros no, otros simplemente se quedará la nota así o les quitará una décima como tal. Y eso lo digo para que al final del semestre lo tengan en cuenta, porque precisamente quiero que miren que el archivo no tiene calificación de nota, perdón, eh, eh, cálculo de nota del semestre, el 100%. Y esto precisamente lo quitamos porque muchos estudiantes se quejan, profe, ¿cómo así que usted en el archivo de Excel me muestra una nota que es de, qué sé yo, 3.8 y resulta que me quedó en 3.7? ¿Sí? ¿Por qué no se dio, por qué no subió el 3.8? No, pues porque es que una cosa es la aproximación que hace el Excel y otra cosa es la aproximación que hace el, el archivo perdón, el sistema de la universidad. Que yo estoy metiendo las notas que yo veo en el Excel allí, pero no, el sistema de aproximación del Excel es completamente diferente al sistema de aproximación que tiene la universidad. Entonces, tengan presente eso porque en algún momento les puede variar la nota. O sea, si les varía mejor, pues bendito Dios, ¿no? O sea, lo que venga es ganancia. Pero si les varía para peor, pues quiero que entiendan esa parte de allí, que el sistema de aproximación que tiene la universidad es diferente al sistema de Excel. ¿Listo? Entonces, pues pila allí con eso. Entonces, bueno, listo, ahora sí, entonces continuamos con esto. Entonces les decía, en este momento estamos en una fase, en el cambio entre la fase creativa y la fase de ejecución.
¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros teníamos unas alternativas, habíamos generado pues todo el desarrollo en detalle de estas alternativas, adicionalmente habíamos hecho la aplicación del método AHP, ya conocíamos pues el análisis funcional de las diferentes alternativas, es decir, ya teníamos caja negra y caja transparente, sabíamos cuál era la función principal, funciones secundarias, cuáles eran los elementos o insumos de entrada y de salida de esos procesos. Y teniendo esta información clara, pues lo que nosotros hacíamos es básicamente mejorar las propuestas en detalle, cada vez más. Entonces aquí llega el punto donde, listo, uno ya tiene una idea muy concreta y después de esa idea muy concreta, entonces que hay que empezar a pensar en qué, en generar precisamente todos esos aspectos técnicos que estén orientados a la producción. ¿Por qué? Porque aquí vamos a pasar a la etapa de ejecución. Recuerden que la etapa de ejecución es cuando ya vamos a producir esa idea, ¿sí? A producir ese producto con materiales donde vamos a tener que generar planos, donde ya las maquetas y los prototipos entonces los vamos a mejorar para empezar a pensar entonces realmente cómo esto entra dentro de una línea de producción, cuáles son los costos reales, cómo lo vamos a comercializar, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, precisamente para eso es que utilizamos las especificaciones técnicas del producto, porque hasta el día de hoy nosotros hemos descrito el producto desde los atributos, pero miren que los atributos siguen siendo muy generalizados. Cuando nosotros hablamos el diseño debe ser o el producto debe ser pequeño, sí, pero es que pequeño es con respecto a qué, ¿sí? Entonces mire que ahí todavía sigue siendo muy ambiguo ese objetivo. O debemos utilizar, por ejemplo, metales inoxidables. Sí, pero metales inoxidables ¿de cuáles? Acero inoxidable, porque pues obviamente el acero inoxidable es un acero, es un tipo de acero que por al alto contenido en cromo, entonces en la aleación en cromo, entonces pues va a evitar que se oxide, pero es que también el aluminio también es un metal inoxidable, el oro también es un metal inoxidable, bueno, cosas de ese tipo. Entonces allí hay que entrar a especificar precisamente qué tipo de materiales ya vamos a utilizar concretamente hablando, o sea, cuáles son las aleaciones, todo eso, porque obviamente eso es lo que va a entrar dentro de la producción. Entonces, esto es lo que busca, este tema, estos dos temas que vamos a ver acá, lo que busca precisamente que amarremos ya las ideas que tenemos a la parte de producción. Establecer los aspectos técnicos y funcionales de la propuesta de una manera concreta. Entonces, bueno, tenemos los criterios técnicos. Entonces, pille los objetivos y las funciones como atributos, ¿sí?, que hemos venido trabajando, son planteamientos de lo que debe lograr o hacer un diseño. Entonces, esto es lo que les decía ahorita. Normalmente no los estamos estableciendo en términos de límites precisos, que es lo que sí hace una especificación técnica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar con todo este proceso? Poder establecer las especificaciones técnicas de producto y que esas especificaciones técnicas, ¿de dónde salen? Pues salen de las funciones y de los objetivos, que nunca hemos tenido de manera precisa y mesurable, es decir, nunca lo hemos podido medir. ¿Para qué los necesitamos establecer? Pues para poder tener límites precisos, que eso sí es lo que hace realmente una especificación técnica. Entonces, nosotros siempre hemos hecho énfasis en el rendimiento que debe alcanzar una solución, o sea, una alternativa de solución, pero nunca hemos hablado de un componente en particular, de cuál es el rendimiento que debe tener un componente en particular para alcanzar ese objetivo. Por eso hicimos nosotros un análisis funcional. Dentro del análisis funcional, en la caja transparente, recuerden ustedes que nosotros establecemos las diferentes subfunciones que unidas son las que llevan a cumplir la función principal. De allí pues el ejemplo que yo les colocaba de la licuadora. El vaso de la licuadora y el motor de la licuadora son dos elementos macrocomponentes que cuando están unidos conforman uno completo, que es el producto que se llama licuadora. Pero a su vez ese macrocomponente del vaso de la licuadora tiene otros componentes que la conforman, que son los microcomponentes. ¿Cuáles son los microcomponentes? La tapa de la licuadora, la parte de abajo de la rosca de la licuadora, que es la que permite el empalme entre el motor y el vaso. El mismo vaso de vidrio, ¿sí?, es otro componente. Las cuchillas que están adentro es un macro componente que a su vez se divide en elementos micro, que son dos cuchillas con una forma diferente,
más el pincito que la agarra en la mitad. ¿Sí? Entonces miren que todos estos elementos hay que empezar a definirlos en detalle precisamente para poder llevarlo a la producción, para saber qué me toca producir y cómo lo tengo que producir y cuál es el desempeño de cada uno de estos diferentes elementos. Porque hay que pensar que, bueno, si la cuchilla se conforma por dos cuchillitas, dos laminitas dobladas que tienen filo y tiene un pin en el centro que las está, un remache en el centro que las está manteniendo juntas, de qué material deben ser cada una de las cuchillas, de qué material debe ser ese pin que está allí agarrado para que no se vaya a soltar, cuánto debe soportar, por ejemplo, cuántas fuerzas debe soportar ese pin para que de pronto si yo pongo a licuar, digamos, algo muy duro, eh, como hielo, bueno, como las diferentes frutas o cosas que yo pueda meterle a una licuadora, eso me aguante esa o me resista esa, la dureza o la densidad de esos diferentes materiales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a definir. Entonces, aquí es necesario hacer un esfuerzo considerable que permite identificar las especificaciones técnicas apropiadas para asegurar que cada una de estas se pueda expresar en unidades que puedan ser medidas. Entonces, como les digo, entonces ya lo que teníamos estaba muy escueto, muy generalizado, entonces lo que necesitamos es entrar al diseño en detalle, poder establecer técnicamente qué es lo que vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, cómo se va a desempeñar eso para llevarlo finalmente a la producción. Entonces, bueno, ¿qué es un criterio técnico? Según el autor, según Ulrich, él define el criterio técnico como la descripción de lo que el producto tiene que hacer. Para nosotros hasta ahora lo que el producto tenía que hacer eran las funciones y los objetivos, ¿sí? Los objetivos es lo que el producto debe llegar y las funciones es lo que el producto debe hacer para ser exitoso. Pero para Ulrich, entonces, un criterio técnico, ojo, es la descripción de lo que el producto tiene que hacer, pero siendo explicado de forma precisa y mesurable, es decir, de una manera detallada, pero además que se pueda medir para qué, para que pueda ser implementado. ¿Listo? Entonces es lo mismo que las funciones y los objetivos, solamente que hacerlo de una manera detallada y que pueda ser medible para ser implementado. Entonces, ¿de qué se compone un criterio técnico? De dos cosas, de una medida y un valor. Por eso nosotros hablábamos, por ejemplo, como atributos de los requerimientos. Mire que los requerimientos son unos atributos que son mucho más específicos en cuanto a que la gran mayoría de ellos cuando los identificamos tienen medida y valor. Si yo digo el objeto debe ser liviano, estoy hablando de un objetivo. Y ahí no está muy específico porque liviano con respecto a qué, ¿sí? Pero cuando yo hablo de un requerimiento, también de alguna manera estoy hablando de una especificación del producto. El producto debe pesar menos de 1 kilogramo. Mire que ya le estoy dando medida y valor. Es decir, lo estoy generando como una limitación en el desempeño y eso ya me permite implementarlo. Que si yo sé que el producto debe pesar menos de 1 kilogramo, pues ¿qué debo hacer? Pues debo hacer que todos sus componentes sean de materiales, que los sistemas de ensamble, bueno, todas las partes, pues pesen menos de 1 kilogramo. ¿Listo? Entonces, ¿qué conocemos como la medida? Un ejemplo, el tiempo promedio para ensamblar. Y esto lo digo porque hay diferentes, por ejemplo, en los objetivos, hay diferentes maneras de expresar ese tipo de cosas, como por ejemplo, los objetivos son, digamos, atributos que son tan como singulares, ¿sí? Como se entiende como de una manera tan singular o tan particular más bien. Me refiero a que yo puedo decir que el objeto sea pequeño, sí, pero pequeño, entonces siempre tengo que establecer con respecto a qué, porque pues las dimensiones, o sea, si estamos hablando en escalas de aviones, pues un avión pequeño es un avión que sea, por ejemplo, para 12 personas. Y un avión grande es un avión de estos Jumbo 747 que son como para 300 personas. Entonces, esas, digamos, las escalas. Pero pequeño, digamos, entre balones de fútbol. Pues un balón de micro es el más pequeño de todos. Un balón de fútbol profesional, entonces, es el más grande de todos. ¿Sí? Entonces, siempre van a haber unos rangos allí. Y precisamente por este grado de imprecisión que tienen algunos términos y que son tan subjetivos, pues debe existir alguna manera de medirlos.
Y por ejemplo, cuando yo digo el objeto debe ser estéticamente bello, y la belleza es algo que es subjetivo. Lo que para mí puede que sea bonito, puede que para ustedes no sea bonito. Entonces, ¿cómo puedo yo establecer eso? Pues a través de un procedimiento, por ejemplo. Hago una encuesta y les pongo el objeto y les digo, mire, ¿este objeto le parece a usted bonito o feo? O en una escala del 1 al 5, siendo 1 feo y 5 bonito, ¿cómo le parece a usted este objeto? Entonces, todo el mundo, 100 personas, 200, 500, 1000, no sé cuántas, eh, dependiendo del número de encuesta que haga, pues yo recojo los resultados y puedo establecer ya ese bonito de acuerdo a la impresión que le causó a 100 personas o a 1000 personas. Entonces ahí ya puedo empezar a establecer, pero lo hice a través de un procedimiento. ¿Listo? Y cuando hablamos también del criterio técnico que está compuesto por un valor, pues obviamente es la parte medible que le está dando sentido a la medida. ¿Listo? Entonces la medida puede ser, por ejemplo, el tiempo promedio para el ensamble, o cuando estoy hablando de medida, pues ya me estoy refiriendo también al sistema métrico como tal, a segundos, a metros, a centímetros, milímetros, etcétera. Entonces, el criterio técnico debe siempre, para considerarse criterio técnico, debe siempre estar compuesto por una medida y un valor. Bueno, entonces, ¿cuándo se establecen los criterios técnicos? Una vez se han extraído las necesidades del cliente y se han traducido en atributos de diseño, es decir, desde antes de que empecemos nosotros el árbol de objetivos, pues se toman de allí los objetivos como punto de partida para generar los criterios técnicos. Asimismo, se tienen en cuenta las funciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los criterios técnicos se empiezan a establecer desde que yo hago el levantamiento de los atributos de diseño, o sea, cuando hago la traducción de esos atributos de diseño, de la declaración del cliente en atributos de diseño, y para generarlos, para generar estos criterios técnicos, los empiezo a sacar o a establecer desde los objetivos y las funciones. ¿Listo? Las restricciones en sí, la gran mayoría son criterios técnicos ya. Entonces se debe tener en cuenta que cada objetivo tiene una importancia que es extraída de las matrices de comparación por pares y obviamente desde la metodología del árbol de objetivos. Por ende, pues quiere decir que los objetivos más importantes pues son los que van a generar los criterios técnicos, especificaciones técnicas de producto más relevantes para el proyecto. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí están las definiciones de función, objetivo y especificaciones. Entonces, función es la declaración de lo que el diseño debe cumplir o hacer. Objetivo es la declaración de las características y atributos requeridos o deseados. Especificación es la articulación de los atributos del diseño en parámetros medibles. Entonces, ejemplos de funciones como criterios técnicos. Apoyar la posición de una persona sentada. Listo. Entonces, esa es la función. ¿Sí? Si yo quiero apoyar la posición de una persona sentada, pues entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues poder declarar esas características que me permitan cumplir esa función. Entonces, objetivos, bajo peso y seguro. Ah, bueno, listo. Entonces tengo estos dos objetivos, o sea, que van a cumplir esta función, pero la especificación entonces se genera a partir de eso. Por ejemplo, bajo peso, listo, pero ¿cuánto es un bajo peso? Pues que el peso sea inferior a 400 newtons. Y ahorita vamos a ver cómo establecer precisamente esto, o sea, de dónde sale esto, porque hay tres maneras diferentes de establecer las especificaciones técnicas de producto. Entonces, aquí mire que ya estamos hablando de bajo peso, pero la especificación técnica es que tenga un peso inferior a 400 newtons. Y que sea seguro, pues también tenemos unas especificaciones técnicas, que por ejemplo los soportes aguanten 6000 newtons y que la altura no sea mayor a 500 milímetros. Entonces, mire que aquí ya estoy hablando de detalles que pueden ser medidos e implementados dentro de la silla, o bueno, si es que es una silla, porque no necesariamente un objeto para apoyar la posición de una persona sentada tiene que ser una silla, puede ser cualquier cosa donde se siente, pero que tenga estas características. ¿Listo? Entonces mire que mezclando o encontrando la relación entre las funciones y los objetivos, puedo hallar las especificaciones técnicas del producto a través de tres cosas que vamos a ver más adelante, que son estas. Entonces, las especificaciones técnicas o criterios técnicos se presentan en tres formas que representan lo que quiere el usuario en términos de características que pueden ser medibles e implementadas para análisis y diseño en ingeniería.
¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde saco entonces estos valores de acá? O sea, si yo parto de estas funciones y estos objetivos, ¿cómo hago para llegar a estos valores y medidas que son tan específicos y tan importantes para el desarrollo del producto? Entonces, lo vamos a hacer a través de estas tres vías. Las especificaciones prescritas, especificaciones encontradas a través de un procedimiento o encontradas a través del desempeño. ¿Cuáles son las prescritas? Pues son las que salen de la naturaleza del producto, del propio producto, ¿sí? Especifican valores para los criterios del objeto a diseñar. Entonces hay especificaciones prescritas que salen de la misma naturaleza o investigación del producto. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les había contado del desarrollo de la escalera hace algunas clases atrás, que supongamos que nosotros estamos trabajando en el desarrollo de una escalera que le permita a la gente de recursos de allá de la universidad, de planta física, hacerle mantenimiento, digamos, a las lámparas del techo. Entonces, si yo entiendo que las lámparas están a una altura de 3 metros, pues la escalera debe permitirle a la persona alcanzar, obviamente, esas lámparas que están a 3 metros. Entonces, ahí yo ya puedo establecer de manera, por la misma naturaleza de la acción o de la función del objeto, yo ya puedo establecer que la escalera debe medir o debe alcanzar, puede permitirle alcanzar a la persona objetos que están a 3 metros del suelo. Entonces, eso es una especificación técnica que se halla a través de una prescripción. Es decir, la misma naturaleza del producto hace que yo pueda identificar esta característica o aspecto técnico. ¿Listo? ¿Eso está claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Listo. Ahora vamos a ver las de procedimiento. Entonces, ¿qué pasa con las de procedimiento? Entonces, se identifican procedimientos específicos para calcular atributos o definir comportamientos. Entonces, ¿qué significan las especificaciones técnicas que surgen a través de un procedimiento? Un procedimiento puede ser, digamos, el cálculo de el cálculo que yo hago para establecer esa especificación técnica a través de una fórmula matemática. Entonces, eso es un procedimiento. Una fórmula matemática es un procedimiento, es una serie de pasos donde yo reemplazo variables que me permiten hallar un determinado valor, que ese valor es la medida y el valor, o sea, una medida y un valor que están orientados obviamente a establecer la especificación técnica. Por ejemplo, digamos que un ingeniero un ingeniero civil necesita hacer un puente. Entonces, ese puente necesita una estructura. Él, a través de cálculos matemáticos y con fórmulas ya conocidas, lo que hace es reemplazar las diferentes variables de cuánto más o menos va a pesar el concreto, el hormigón, bueno, los automóviles que van encima de la calzada, todos los elementos con los que se hace la pavimentación, bueno, todo este tipo de cosas, para poder establecer, digamos, de cuántas pulgadas tiene que poner las varillas y qué tipo de acero tiene que colocar allí. ¿Listo? Entonces lo hace a través de un cálculo. Es un cálculo estructural, propiamente dicho. Entonces, esos cálculos son procedimientos que me ayudan a establecer las especificaciones de producto. Por ejemplo, si fuera un ingeniero de materiales, que haya un buen material, o sea, que está creando un material que tiene una aplicación, supongamos que es un concreto, está haciendo una investigación en un tipo de concreto que sea más liviano, que sea más, digamos, que no le afecte tanto el agua, que no le afecte tanto la intemperie, bueno, todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta para el desarrollo de un tipo de material como estos. Entonces, a través del procedimiento va a lograr, por ejemplo, que este concreto debería aguantar, de acuerdo a la composición química que yo le generé, debería aguantar una fuerza de compresión de tanto, ¿listo? A través de una fórmula matemática, entonces allá es, digamos, es capaz de aguantar 5000 newtons, ¿listo? Entonces, ¿cómo hallo eso? Pues a través de cálculos matemáticos. Entonces, eso es el procedimiento. Y cuando hablamos de desempeño, entonces estamos hablando acerca de la manera de evaluar esos procedimientos. Y entonces de desempeño es identificar los niveles de desempeño que significan el logro del comportamiento funcional deseado. Entonces aquí esto es como lo que hablamos nosotros de las restricciones. O cumple o no cumple. ¿Sí? Entonces cuando hablamos del desempeño,
teniendo nuevamente el ejemplo del concreto que estamos desarrollando, digamos, si yo estoy desarrollando un nuevo concreto y a través del procedimiento identifiqué por una fórmula matemática que el máximo de fuerza de compresión que puede aguantar un bloque de cemento de 1 metro por 1 metro por 1 metro es de 5.000 newtons. Entonces, ¿qué hago? Cojo un bloque hecho de ese concreto de 1 metro por 1 metro por 1 metro, lo meto en una máquina que pueda aplicar una fuerza de compresión de 5.000 newtons y lo someto a esa fuerza. Y en el momento en que lo someto a esa fuerza, si veo que efectivamente el concreto aguantó, entonces allí acabe de hallar a través del desempeño del material un criterio técnico. O sea, este criterio técnico se generó a través de una prueba de desempeño al material como tal. Y entonces ya ahí poder establecer con esas mismas fórmulas y con todo eso, pues obviamente las áreas, las fuerzas de compresión y entre otras cosas. Entonces se convierte como las prescritas, las que vienen por la misma naturaleza del producto y que surgen a través de la misma investigación. Las de procedimiento es cuando estoy haciendo los cálculos respectivos para poder conocer precisamente esos criterios técnicos. Y las de desempeño es pues cuando ya los pongo a prueba, cuando pongo a prueba una estructura, o cuando pongo a prueba un material o bueno, todo ese tipo de cosas. Ejemplos de eso, mire, prescritas, entonces que esté hecho de aleación de aluminio 70-75 T6 y la parte más larga no supere los 500 milímetros. Sí, eso puede ser una especificación técnica prescrita, dada por la misma naturaleza del material o del producto como tal. De procedimiento, entonces vamos a calcular la tensión normal. A partir de esta fórmula, pues no se debe exceder la tensión máxima admisible para carga axial y de pandeo, entonces haciendo sus respectivas averiguaciones científicas para a través de una fórmula matemática o de cálculos físicos poder hallar ese valor que me va a dar la especificación de producto. Y finalmente de desempeño, cuando yo le hago la prueba al material, entonces puedo generar una especificación técnica que me dice que el producto soporta un peso de 6.000 newtons. ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta, muchachos? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo concreto aplicado a un producto. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Diseñar una remachadora manual que permita insertar clavos en sucesión rápida, que sea ligera y que no presente retardos notables al clavar después de disparar la herramienta. Es decir, lo que necesitamos hacer es crear una remachadora que pueda ser ejecutada con la mano de manera manual y que ponga clavos muy rápidamente, sin presentar retardos entre cuando pongo un clavo y quiero poner otro. ¿Listo? Por lo menos retardos notables. De acuerdo al árbol de objetivos, en los objetivos que yo encontré como atributos de diseño, entonces tengo estos diferentes. Que sea rápida, que sea potente, que sea económica, que sea fácil de manejar, que sea duradera y que sea liviana. Estos son los objetivos que comparé en el árbol de objetivos y pues habrán tenido sus diferentes valores, unos más importantes que otros, lo que sea, pero son los objetivos que es lo que yo quiero alcanzar con el diseño de la herramienta. Por supuesto, por ser objetivos y por clasificarse dentro de esta familia, que es lo que el diseño debe llegar a ser, entonces aquí hay un problema y es que aunque son atributos o características que debería tener el producto, estamos hablando de que no son medibles hasta el momento y no se pueden implementar. O sea, hasta que yo no halle las especificaciones técnicas de producto, no se podrían implementar. Porque cuando yo hablo de rápido, de potente, económico, de que sea fácil de manejar, de que sea duradero y sea liviano, pues estoy hablando finalmente de criterios subjetivos, ¿sí? Entonces, todavía no tengo con qué compararlo ni nada. Entonces, hay que mirar la parte prescrita, la parte de procedimiento y la parte de desempeño, a ver cómo puedo establecer las especificaciones técnicas de producto y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, los criterios técnicos surgen de esta manera. Mire,
que sea rápida. Es cómo relaciono con la función, que es la función principal, que es poner clavos. Si yo quiero que esa máquina sea rápida poniendo clavos, entonces, ¿cómo tengo que llegar a la especificación técnica? Pues dando, por ejemplo, una velocidad pico de clavado. O sea, ¿cuántos clavos por segundo necesita o requiere poner la máquina? Entonces, eso lo puedo hacer. Puedo hallar este criterio técnico a través de la prescripción, es decir, de la misma naturaleza del proyecto, donde yo digo, no, es que lo que yo hallé en la investigación es que esta gente puede colocar 4.500 clavos en una jornada de 8 horas de trabajo. Si yo tengo ese esquema, pues puedo sacar más o menos allí, a través de un cálculo muy sencillo, pues la velocidad pico de clavado, o sea, cuántos clavos por segundo, por minuto pone un trabajador. Entonces lo puedo hallar a través de una especificación, perdón, de un procedimiento sencillo. ¿Sí? Velocidad promedio de clavado, 12 clavos por minuto. Entonces, a través de la misma naturaleza del proyecto, del procedimiento, del desempeño, entonces hallo esta especificación técnica. Que sea rápida, que el máximo retardo del disparador sea de 0.25 segundos. Entonces, lo puedo hallar a través también de haciendo pruebas a los diferentes mecanismos que me permiten disparar una herramienta de este tipo. Entonces, ¿cómo puedo establecer esto también? Por ejemplo, haciendo ingeniería inversa, ¿sí? Que eso también es un procedimiento, ¿no? Un procedimiento y a través del desempeño. Entonces, tomo una clavadora que ya haya en el mercado, la destapo, no sé qué, miro cómo funciona y empiezo a evaluar, haciéndole pruebas de desempeño, pues cuántos clavos es capaz de poner en un segundo, cuánto se puede retardar el disparador, no sé qué, midiendo simplemente el mecanismo. Listo, el objetivo que sea potente, obviamente enfocado a la función de poner clavos, que la energía de clavado sea menor de 40 joules por clavo. Esto también lo puedo generar a partir de qué? Pues a partir obviamente de las densidades de los materiales que yo quiera que funcionen para esta clavadora, ¿sí? Porque no es lo mismo poner un clavo en una madera que poner un clavo en concreto o poner un clavo en hierro, metal. Entonces ahí obviamente las diferentes densidades de los diferentes materiales me van a limitar en este criterio técnico. En ese caso, si es en madera, por ejemplo, entonces yo puedo establecer, de acuerdo a las densidades de las maderas más duras, cuánta energía o cuánta potencia necesito para poder poner un clavo. En este caso, la energía de clavado sea menor a 40 joules por clavo. Que la fuerza de clavado sea hasta de 2000 newtons. Entonces, eso también lo puedo establecer de la misma manera, a través de un criterio técnico prescrito de procedimiento o de desempeño. Que sea fácil de manejar. Entonces, también por la misma naturaleza del producto. Si es una herramienta que pesa más de 4 kilogramos, de pronto para el operario se hace difícil de manipular. ¿Sí? Porque se va a cansar durante el día de tener esa herramienta, esa masa ahí cargada con la mano y todo ese rollo. Entonces, ahí también lo puedo establecer. Que sea duradera, que su tiempo de vida sea mayor a 5 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto a través de una encuesta la percepción de las personas que utilizan este tipo de herramientas dicen no, lo ideal de un aparato de estos es que uno le pueda dar trabajo constante sin que pida repuestos ni mantenimiento ni nada, digamos hasta los 3, 4 años o 5 años. Listo, entonces yo ya sé que debe ser mayor a 5 años para ser diferencial, ¿no? Que sea liviana, entonces que la masa de la herramienta sea menor a 4 kilogramos, que sea económica, entonces que su precio varíe entre 75.000 y 123.000. Mire que la parte, ese objetivo de que sea económica, hallar esos valores, pues es muy fácil, eso es de manera prescrita yo puedo establecerlo. Me voy a Home Center y digo, bueno, ¿cuál es la clavadora de estas más barata y cuál es la más cara? Entonces el rango mío de precios debe estar entre esto y esto. ¿Listo? Entonces es muy fácil de establecer. Entonces, bueno, ¿qué es lo que encuentra uno o cuál es la intención de encontrar estos criterios técnicos o especificaciones técnicas del producto? Pues poder establecerlos en esta tablita. Esta tablita lo que hace es comparar los objetivos con los diferentes criterios técnicos para encontrar la relación de que no solamente un objetivo está relacionado directamente con el criterio técnico del que extrajo,
del cual se extrajo, bueno, que sería al revés más bien, no solamente un criterio técnico debe encontrar la relación con el objetivo del cual se extrajo, sino también que un criterio técnico puede ser compartido entre varios objetivos y esto a su vez me va a ayudar a pensar en características comunes a esos macrocomponentes o microcomponentes. Por ejemplo, en el objetivo de que sea rápida se deben cumplir estas tres especificaciones técnicas. En el objetivo que sea potente se deben cumplir estas dos especificaciones técnicas. En el objetivo de fácil de manejar, mire que a pesar de que dentro de este criterio técnico establecido aquí que dice fácil de manejar, que la masa de la herramienta sea de 4 kilogramos, también una característica que la hace fácil de manejar es la fuerza de clavado, porque si la fuerza de clavado es mucho mayor, por ejemplo, podría tener un retroceso y eso hace difícil de controlar el aparato. Entonces, mire que aquí este fácil de manejar se relaciona no solamente con el objetivo, perdón, con el criterio de la masa, sino también de la fuerza de clavado. Que sea duradera, el tiempo de vida sea mayor a 5 años, que sea liviana, entonces también comparte el mismo objetivo con fácil de manejar y que sea económica, pues el precio. ¿Sí? Entonces mire que este cuadrito me ayuda a establecer en donde se están dando coincidencias entre los objetivos y las especificaciones técnicas, porque yo sé que si hago que la fuerza de clavado hasta 2000 newton sea una característica real de la herramienta, pues estoy trabajando en dos objetivos diferentes. ¿Listo? Entonces esto es básicamente para encontrar esa relación entre uno y otro. Listo. Vamos a ver entonces una segunda presentación que habla sobre, listo, ¿y qué hago después con esos criterios técnicos? Entonces, vamos a ver lo que se conoce como análisis morfológico. Yo les había hablado ya algo de esto, del análisis morfológico, y les había dicho que es una metodología en la que uno debe tener como punto de partida el análisis funcional, es decir, la caja transparente, que es la que me permite hallar las funciones secundarias o subfunciones. Entonces, de aquí, digamos, viene todo lo que les he venido diciendo de que por qué hay que expresarla en funciones, por qué las entradas deben estar conectadas con las funciones y las funciones con las salidas, es decir, que tengan un orden lógico donde yo pueda entender cómo una entrada se convierte en una salida. Y precisamente la intensidad mía de que esto fuera así, de que ustedes lo entendieran así, es para que puedan entender bien este tema del análisis morfológico. Bueno, primero, cuando yo les hablo de análisis morfológico, ¿ustedes creen que esto sirve para qué? O sea, es una metodología que sirve para qué. ¿Qué les vende la idea de morfológico? ¿Qué creen ustedes que es el concepto morfológico? Cómo se ve o cómo está hecho, no sé, físicamente. Exactamente, por ahí va el cuento, ¿listo? Cuando hablamos de cómo se ve o cómo está conformada, es decir, cuál es su forma, ¿sí? Cómo luce, estéticamente cómo es. ¿Por qué le vende esa idea? Pues porque obviamente si nosotros descomponemos la palabra morfológico, pues digamos que la palabra morfológico viene de morfología. ¿Y qué es morfología? Pues cuando hablamos de logía es ciencia que estudia algo, ¿sí? Cuando hablamos de morfo, estamos hablando de forma. Entonces, morfología es la ciencia que estudia la forma. Análisis morfológico, pues será un análisis que me permite establecer la forma de alguna cosa. Y en este caso, el análisis morfológico no solamente establece la forma, sino que también establece los mecanismos o las implementaciones o los medios que me permiten desarrollar las diferentes funciones que yo hallé previamente en el análisis funcional. ¿Listo? En la caja transparente en particular. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a ver primero qué es el análisis morfológico. Ojo, el análisis morfológico es un método analítico combinatorio, es decir, requiere el análisis de diferentes variables y de combinar esas variables. Bien, que fue creado en 1969 por Fritz Zwicky, que es un astrónomo del Instituto de Tecnología de California.
permite resolver problemas mediante el análisis de las partes que componen un objeto. Entonces, esto es netamente el análisis de cuáles son las funciones que cumple el objeto y cómo voy a poder desempeñar esas funciones a través de componentes macro y componentes micro. Y se basa en la concepción de que cualquier objeto está compuesto por cierto número de elementos, los cuales pueden ser aislados debido a que tienen una identidad propia. Esto era lo que les hablaba, lo que les venía hablando del tema de la licuadora, por ejemplo. La licuadora es un todo, pero tiene componentes macro como el vaso, que a su vez está conformado por componentes micro, como la cuchilla, como la tapa de la licuadora, el sistema de transmisión, bueno, todo este tipo de cosas. Yo puedo identificar en cada uno de esos componentes partes específicas, ¿sí? Entonces, por eso estoy hablando de que está compuesto por cierto número de elementos que tienen una identidad propia. Y esta metodología parte de los atributos de diseño para generar nuevas posibilidades. ¿De cuáles atributos de diseño? Pues de las funciones y de los medios de implementación para generar nuevas posibilidades. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el análisis morfológico no solamente nos va a ayudar a establecer los mecanismos que cumplen esas determinadas funciones, sino que adicionalmente también me va a ayudar a generar innovación en esas tecnologías o en esos mismos mecanismos que yo quiero utilizar. ¿Cómo? Pues si yo los identifico, puedo innovar obviamente a partir de ellos. El análisis morfológico tiene 3 etapas. Entonces, está primero, que es la etapa de análisis. Ya habíamos hablado que el análisis morfológico es un método analítico combinatorio. Entonces, la primera etapa es la etapa de análisis, donde yo voy a tener que establecer cuáles son las diferentes variables o variantes, más bien, de los medios, de los diferentes medios o implementaciones que yo estoy proponiendo para esas diferentes funciones o subfunciones, más bien. Después de que yo analizo eso, todas esas diferentes variables, entonces voy a tener la parte de la combinación. Entonces, aquí lo que voy a hacer es empezar a generar la combinación entre las diferentes variantes de cada uno de esos medios de una forma ordenada, y me voy a dar cuenta de algo que se llama el producto morfológico. El producto morfológico es básicamente el número de variantes diferentes que puede tener la resolución de un elemento macro que cumple una determinada función. Y finalmente tengo el tema de la búsqueda morfológica. La búsqueda morfológica es cuando ya de manera creativa, o sea, le metemos ya creatividad al asunto para poder generar innovación y para poder resolver pues precisamente esos elementos que estoy combinando, ¿sí? Esas alternativas o variantes que estoy combinando, y que al final resulte obviamente en el aspecto técnico o la parte técnica o el mecanismo que puedo implementar para que lleve a cabo una determinada función que me permita convertir dentro del análisis funcional un objeto de entrada en un objeto de salida, ¿sí? O una de las entradas en una salida. Entonces, bien, vamos a verlo paso a paso. Entonces, la primera, la etapa de análisis, lo primero que va a hacer es escoger el problema que va a resolver, la situación o el objeto que voy a mejorar. Número 2, ahí debo empezar a analizar los atributos de diseño que lo componen. Entonces, entendiendo los atributos de diseño, analizar las funciones, las restricciones, las implementaciones y los objetivos, ¿no? Entonces, nota, tenga en cuenta la clasificación de los atributos de diseño, justo lo que les acabo de decir. Determine si el atributo de diseño es o no relevante, utilizando los medios y las funciones para esto. Entonces, si tiene o no tiene relevancia, pues es bastante importante, porque en el momento en que yo lo ponga como relevante, pues va a hacer que entre al proceso, y si entra al proceso podría establecer un análisis morfológico mucho más grande o mucho más difícil de ejecutar, porque el número de variables va a ser muy grande ahorita cuando veamos la etapa de combinación. Y luego aquí lo que voy a hacer es analizar las variantes o alternativas de cada medio. Entonces, si yo encuentro que un medio cumple una determinada función, pues ese medio cuántas variantes tiene. Ahorita les voy a explicar esto para que lo entiendan, porque de pronto así está muy enredado. Cuando veamos el ejemplo ya se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Listo. Número 2.
etapa de combinación. Entonces aquí debo efectuar las posibles combinaciones con las variantes de cada medio. Entonces, si yo analicé en la caja transparente diferentes funciones, yo puedo decir, por ejemplo, que una función está desarrollada, y esto lo vimos, por ejemplo, cuando desarrollamos el árbol de funciones y medios. Yo digo que eso se puede hacer a través de un medio mecánico. Entonces, ese es el medio. Voy a efectuar las posibles combinaciones con las variantes de cada medio. Entonces, cuando yo hablo de un medio mecánico, puedo hablar, por ejemplo, de que esa función se puede cumplir a través de poleas, a través de piñones, a través de una transmisión, a través de engranajes, a través de una cadena. ¿Sí? Entonces, todos son medios mecánicos. Pues como todos hacen parte del medio mecánico, tengo en cuenta que el medio mecánico es A. Y las variantes, por ejemplo, la polea es A1. Los piñones A2, la cadena es A3, ¿sí? Entonces son diferentes variantes del mismo medio. Número 2, el número total de todas las posibles combinaciones se llama o se denomina producto morfológico. Entonces, esto era lo que les hablaba. El producto morfológico es básicamente el número de variantes que puede tener el análisis morfológico para establecer qué parte me puede convertir una entrada en una salida, ¿sí? Dentro del análisis funcional. Ejemplo de esto. Se han determinado los medios A, B y C. El medio A tiene tres variantes, A1, A2, A3. Igualmente el medio B, B1, B2, B3. Y el medio C tiene dos variantes, C1 y C2. Entonces vamos aquí por partes. Si yo hablo del medio A, estoy hablando que este, por ejemplo, puede ser el medio mecánico para resolver alguna de las funciones. Entonces yo digo que el medio mecánico tiene tres variantes. Entonces esto lo puedo lograr a través de mecanismos poleas, puede ser A1, mecanismos piñones, puede ser el medio 2, A2, y mecanismos cadenas, puede ser el medio A3. ¿Listo? Entonces estoy hablando del medio mecánico que puede ser resuelto con poleas, piñones o cadenas. El medio B, entonces, es un medio electrónico que puede ser resuelto a través de un Arduino, a través de un microprocesador y a través de, qué sé yo, de un, bueno, no sé, de un circuito especial, específico. Entonces yo tengo acá que el medio B es el medio generalizado y estas son las variantes del medio. Y el medio C también tiene dos variantes. Entonces el medio C puede ser cualquier otra cosa que tenga dos variantes como tal. Entonces, el producto morfológico es el conjunto de todas las combinaciones, es decir, los tres medios del A por los tres medios del B por los dos medios del C. Entonces, si yo tengo 3 del A, 3 del B y 2 del C, entonces quiere decir que el número de posibilidades que pueden solucionar esa vía o esas diferentes funciones que me permiten convertir una entrada en una salida en la caja transparente, estamos hablando que es 3 por 3, 9, por 2, 18. Es decir, tengo 18 posibilidades de poder convertir esa entrada en esa salida. O 18 posibilidades de resolver el objeto, por lo menos desde el punto de vista de esa función. Entonces, mire, básicamente, ¿qué es el producto morfológico? O la combinación del producto morfológico. Mire, cuando yo tomo la alternativa 1, las poleas, y la combino con un Arduino y la pongo, por ejemplo, bueno, no sé qué es el medio C porque no puse ejemplo acá, pero la combino con el medio o la variante 1 del medio C. Entonces aquí utilizo el Arduino, perdón, las poleas más el Arduino más la variante del C2. Aquí utilizo entonces ya los piñones con el Arduino más el C1. Aquí utilizo la cadena con el Arduino más el C no sé qué. Aquí utilizo entonces, sí, entonces miren que cada una de estas es diferente y pues lo que tengo es el producto morfológico, que son 18 alternativas diferentes o combinaciones diferentes donde puedo resolver esas situaciones relacionadas a las subfunciones.
Luego entonces aquí viene la etapa de búsqueda morfológica. Entonces aquí lo que pasa con esto es que consiste en analizar las combinaciones para poder observar las posibilidades creativas. Se puede llevar a cabo de dos formas, al azar o por enumeración ordenada. Cuando hablo de observar las posibilidades creativas, aquí es donde entra la parte la parte de incluir obviamente la creatividad para generar innovación en la aplicación del mecanismo o de los medios pues que me permiten desarrollar una determinada función. Entonces, cuando hablo de que lo puedo llevar a cabo de dos formas, cuando hablo al azar, pues es que yo cojo, digamos, después esta de acá, después esta de aquí arriba, después esta por acá abajo, ¿sí? O sea, por opciones al azar. O cuando hablo de enumeración ordenada, entonces coloco que esta es la alternativa 1, esta es la alternativa 2, esta es la alternativa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Aquí se puede dar una situación y es que supongamos que dentro de mi análisis morfológico, dentro de mi análisis de caja transparente, yo tengo una vía que convierte una entrada en una salida y esa vía está interconectada por 10 funciones diferentes. Y supongamos que cada una de esas funciones es hecha a través de un medio o se puede hacer a través de un medio, de una propuesta de un medio. Y cada medio de esos tiene 3 variantes. Entonces estamos hablando que el número de posibilidades es infinito, o sea, es grandísimo. Yo estoy hablando que si son 10 medios, estoy hablando que cada uno de esos 10 medios tiene 3 variantes, entonces estaría hablando que el medio A tiene 3, el medio B tiene 3, el medio C tiene 3, el medio D tiene 3 y así sucesivamente hasta llegar a la J con 3, pues estaríamos hablando de que son, bueno, un montón de posibilidades. Aquí el producto morfológico no serían 18, sino que serían, no sé, se podría hacer el cálculo obviamente. Serían 30, estaríamos hablando de casi 10, serían 3 por 3 por 3, sí, serían 30 posibilidades, imagínense. No, serían más de 30 posibilidades, sería como 300 posibilidades, o sea, estamos hablando que es un número muy grande que ya digamos a la hora de analizar todas esas diferentes combinaciones o cada una de esas combinaciones podría volverse inmanejable. Entonces, si el número de variantes es elevado, el número de combinaciones puede volverse inmanejable. Se deben eliminar aquellas combinaciones de 2 o más variantes que se consideren inviables. Es decir, que no cumplan con las restricciones. En consecuencia, eliminar todas las que de ellas se derivarían. Entonces, vamos a ver un ejemplo en concreto de lo que puede suceder. Digamos, a través de un análisis morfológico, de un análisis funcional, podemos encontrar esto, ¿sí? Entonces, supongamos que vamos a utilizar el mismo proyecto que estábamos hablando ahorita de la remachadora. Yo tengo el análisis de caja negra aquí y el análisis de caja transparente. Entonces, en la caja negra pude establecer que las entradas son esas 3 que ustedes ven allí. Ingresa energía al sistema, ingresa clavos e ingresa la fuerza humana, que es pues la interacción con el usuario. Y al final sale un clavo impulsado. Entonces, a través de la caja transparente voy a intentar establecer cómo la energía, los clavos y la fuerza se convierten en un clavo impulsado, entendiendo que la función principal es colocar remaches. Entonces, mire lo que tengo yo por aquí. Listo, tengo Listo, entonces vamos con la energía. Si aquí viene la energía, ingresa, pues debe ingresar a un elemento que la almacene. Entonces, de aquí la importancia, ojo, y nuevamente les recalco esto, de expresar el análisis funcional en funciones y de que las entradas estén conectadas con las salidas. ¿Listo? Entonces, bueno, la energía ingresa. Entonces, la energía ingresa
a este elemento que la almacena. Después de que la energía es almacenada, entonces se convierte en traslación. Y después de que se convierte la energía en traslación, es decir, de que hay un objeto que convierte la energía en traslación, entonces hay un objeto que toma esa energía de traslación y la aplica al clavo para que genere el clavo impulsado. Pero mientras está dando esto, también debe haber un elemento que me permita almacenar clavos, los clavos que entran, ¿no? Debe haber otro elemento que aísle uno de esos clavos que hay acá. Y cuando está aislado, entonces espera para que venga la energía en traslación y le aplique la fuerza y se genere el clavo impulsado. Pero para todo eso, pues se necesita obviamente la interacción del humano. ¿Por qué? Porque el humano es el que va a través de este elemento detectar la activación de la herramienta, la dispara, en este caso la implementación, por ejemplo aquí en el disparador es un gatillo, ¿sí? Y cuando dispara, pues entonces libera esta energía de traslación en el clavo aislado y produce un clavo impulsado. Entonces, más o menos así es que funciona el tema. Quiero que vean algo aquí, es que todas las entradas están relacionadas con funciones y por supuesto todas las funciones están relacionadas o se relacionan con esta al final, que esta es la que genera la salida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la entrada de energía está relacionada con esta línea de funciones, que la entrada de los clavos está relacionada con esta línea de funciones y la entrada de la fuerza está relacionada con esta línea de funciones. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a analizar. Bueno, para efectos obviamente de la presentación y de que ustedes entiendan el tema, pues solamente voy a tener en cuenta la relación de una entrada con la salida, de una solita entrada con la salida. ¿Qué significa eso? Que solamente vamos a revisar la relación, ya le cambié el color aquí, listo, la relación de esta entrada con esta salida. Se supone que esta vía, que ustedes ven ahí en amarillo, es la vía que voy a analizar con este método del análisis morfológico. Para eso, pues para resolver el objeto completo, en este caso la remachadora, obviamente tendría no solamente que analizar esta vía, sino que también tendría que analizar esta vía y luego esta vía. ¿Qué significa analizar eso? Bueno, pues lo que hablábamos ahorita. Recuerden que aquí decíamos que el análisis morfológico se tiene tres etapas. La etapa de análisis donde estoy revisando cuáles son los posibles medios o implementaciones que me permiten lograr estas funciones. Entonces, yo puedo almacenar energía a través de cuántos medios. Puedo convertir energía en traslación a través de cuántos medios y puedo aplicar energía de traslación a un clavo a través de cuántos medios, a un clavo que ya está aislado, ¿no? A través de cuántos medios. Yo puedo almacenar clavos a través de qué medios, a través de una tolva, a través de un recipiente, a través, bueno, ¿cómo lo puedo aislar? ¿Sí? A través de cuántos medios. Detectar activación, pues a través de cuántos medios puedo detectar la activación, con sensores, con simplemente de manera visual, bueno, de manera manual. ¿Cómo voy a disparar la herramienta? Entonces a través de un gatillo, a través de un botón, a través de, bueno, aquí hay diferentes cosas, ¿listo? Entonces lo que voy a hacer es que voy a analizar los diferentes medios y sus variantes para poder establecer solamente esta vía para este ejemplo, ¿listo? Entonces este es el único ejemplo que vamos a ver. Obviamente es mucho más extenso el análisis morfológico cuando hablo de todo el producto. Entonces todas las entradas deben convertirse mediante la articulación de subfunciones en salidas y nunca quedará una subfunción sin relación alguna en la caja transparente. Entonces aquí viene el segundo paso, después del análisis, que es la combinación. Entonces supongamos que en la etapa de análisis yo establecí que estos pueden ser los medios
que transformen esa energía en el clavo impulsado. Entonces, para la función de convertir energía en traslación, eso lo puedo hacer a través de los diferentes medios. Un motor giratorio con transmisión, de un motor lineal, de un solenoide o de una pistola de riel. Esto básicamente, ¿qué son? Mecanismos que van a permitir, o sea, estos son 4 mecanismos diferentes que van a permitir convertir la energía en traslación. Entonces, allí quiero hacer un paréntesis y es que vean la importancia de expresar, o sea, de aquí viene la importancia de expresar la caja transparente en funciones, porque si yo establezco en la caja transparente el medio que cumple esta función, estoy limitando la propuesta a que tenga que ser única y exclusivamente usado ese medio. En este caso, si lo hablo como función o lo presento como una función como está aquí, puedo acceder a diferentes variantes de esos medios, lo que me va a permitir que el análisis morfológico tenga muchas más posibilidades. Entonces, bueno, para este caso es como si yo tuviera esta función que es A, ¿sí? Y esta función tuviera variante 1, variante 2, variante 3, variante 4. Entonces este sería A1, A2, A3 y A4. Listo. Entonces si esta es A, esta sería B. Entonces acumular energía lo puedo hacer a través de 1, un resorte. 2, una masa en movimiento. Variante C, aplicar energía de traslación al clavo. Entonces lo puedo hacer por 1, un solo impacto. 2, sistema de múltiples impactos. 3, simplemente empujando el clavo. Entonces mire que aquí tengo como producto morfológico, mire lo que tengo. A con 4 variantes. Entonces tengo aquí 4 variantes de A. B con 2 variantes. ¿Listo? Y C con 3 variantes. 4 por 2, 8. Por 3, 24. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puedo tener 24 alternativas diferentes o combinaciones diferentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la número 1 sería A1 con B1 con C1. La segunda podría ser A1 con B1 con C2. La tercera podría ser A1, B1, C3. La cuarta podría ser A2, B1, tan. Y este de aquí. Tercera podría ser esta. Cuarta podría ser esta. Y así sucesivamente, ¿sí? Empezar a buscar las combinaciones. Entonces, esto es lo que me dice el producto morfológico, es que hay 24 alternativas diferentes para desarrollar esta vía que tengo acá. Me refiero a convertir la energía, que pase por almacenar la energía, convertirla en traslación y aplicar la energía al clavo impulsado para que salga el clavo impulsado. O sea, 24 alternativas diferentes para resolver esta vía de acá. Es decir, esto va a ser el análisis morfológico al final. Me va a permitir conocer cuál es el mecanismo o el elemento macro, cómo va a estar conformado para que ese elemento macro almacene energía, convierta la energía en traslación y aplique la energía al clavo. Entonces, ¿qué pasa? Como 24 alternativas diferentes es un número bastante alto para yo ponerme a buscar de manera creativa las diferentes alternativas de cómo pueden surgir, pues es un número que ya se vuelve, digamos, bastante inmanejable. Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer es, listo, voy a empezar a evaluar si realmente estas variables que hay aquí cumplen con las restricciones impuestas por el proyecto. Recuerden que las restricciones eran, o los criterios técnicos eran, velocidad pico de clavado, 12 clavos por minuto. Que la herramienta sea rápida está dada también por el tema de que debe poder poner un clavo por segundo. Y lo otro es que la velocidad del disparador sea menos,
sea menor a 0.25 segundos. Es decir, que cuando yo dispare un clavo, el disparador esté listo para poner otro en ese tiempo. ¿Listo? Eso me va a permitir que yo pueda colocar un clavo por segundo o que la velocidad pico de clavado esté en 12 clavos por minuto. Entonces, bueno, mire, el motor lineal, para convertir la energía de traslación, la energía en traslación, el motor lineal se va a demorar mucho, ¿sí? No lo va a poder hacer en un segundo. La pistola de riel tampoco lo va a poder hacer en un segundo, pues para colocar clavos en un segundo. Para acumular energía a través de una masa en movimiento, pues tengo que poner en movimiento primero la masa. Entonces, para poder poner en movimiento la masa, pues necesito más tiempo de un segundo. Entonces, tampoco lo va a lograr. Y para aplicar la energía de traslación al clavo, pues no voy a poder empujar simplemente el clavo porque necesito, obviamente, que también tenga una fuerza de, creo que era de 2000 newtons. Bueno, algo así. Entonces, empujar el clavo no únicamente me va a servir. Entonces, ¿qué significa esto? Estos medios que ustedes ven en rojo, aunque cumplen a cabalidad la función, pues no están cumpliendo con la restricción. Es decir, sirven, funcionan, pero no lo están haciendo desde la restricción, es decir, desde el criterio técnico que está establecido o que establecía a través de la prescripción del mismo objeto o a través del procedimiento o a través del desempeño. Entonces, como estas cuatro diferentes variantes no cumplen, entonces, ¿qué quiere decir? Pues las saco. Y si yo saco esas variantes, pues entonces voy a tener un nuevo producto morfológico. Entonces, mire lo que dice acá. Pese a que el sistema de empuje permite ejecutar la función, podría alterar de forma significativa el criterio técnico de velocidad de clavado y por ende los objetivos relacionados con esto. Es decir, todos estos rojos no van a cumplir los objetivos relacionados a estas tres funciones. Entonces mi producto morfológico nuevo sería A1 y A2, ¿sí? Porque tengo la alternativa del motor giratorio con transmisión. En este caso esta sería, recuerden que este es el A1, entonces este pasaría a ser A2, este sería B1, porque este lo eliminé, y luego sería C1 y 2. Entonces, si yo tengo 2 del A, 1 del B, 2 del C, entonces tengo 2 por 1, 2 por 2, 4 alternativas diferentes. Ya 4 es un número que se puede manejar. ¿Listo? Entonces, la mejor manera de eliminar diferentes medios o variantes de los medios es a través de los criterios técnicos o de las especificaciones técnicas de producto. Cuando ya las establecí, pues entonces eso va a ayudar a poder establecer cuáles de estas variantes sirven o no sirven en el cumplimiento de las diferentes funciones que hay en la caja transparente. Entonces, listo, cuando ya tengo 4 alternativas diferentes, entonces viene el tercer paso después de la combinación, que es la búsqueda morfológica. Entonces, ¿qué es la búsqueda morfológica? Es empezar a tomar cada una de las vías, y en este caso vamos a empezar por la alternativa 1, que sería A1 más B1 más C1. Voy a utilizar para convertir energía en traslación un motor giratorio con transmisión. Para acumular energía voy a utilizar un resorte y para aplicar la energía traslacional al clavo un sistema de un solo impacto. Entonces, para eso, mire la propuesta. Un motor presiona un resorte, acumulando energía potencial que después es administrada al clavo en un solo choque. Entonces aquí tengo el motorcito, fíjalo ahí. Este motor tiene el eje aquí y está girando, ¿sí? Él empieza a girar acá y aquí tienen la transmisión. Esta es la cadenita. Esa cadenita va recogiendo este tornillo sin fin que ustedes ven acá. Y en el momento en que va recogiendo el tornillo sin fin, entonces va haciendo que este resorte se comprima y que vaya hacia arriba.
Cuando el resorte se comprime, lo que hace es acumular energía. Tengo un sistema de gatillo que simplemente lo que hace es salir y en el momento en que sale, libera la energía del resorte y automáticamente este elemento que ustedes ven acá le pega al clavo y hace que el clavo salga disparado. ¿Ya? Entonces eso lo resolví con un motor giratorio con transmisión, un resorte y un sistema de solo impacto. Bien, entonces ahora en la búsqueda morfológica voy a ir a la alternativa 2. Voy a ir un motor giratorio con transmisión, con un resorte, pero con un sistema de múltiples impactos. ¿Sí? Voy a tomar esta vía. Sería A1, B1, C2. Entonces, ¿qué sucede allí? El motor presiona y libera rápidamente el resorte almacenando y suministrando energía en varios choques. Mire, el motor está ubicado acá y hace que este elemento gire, ¿sí? Como lo dice la flechita aquí. Este elemento va a estar gire, 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 pero resulta que cuando él viene acá, lo que está haciendo es tomar este otro elemento que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Tiene aquí en la punta un resorte que cuando este se mueve hacia arriba lo comprime y en el momento en que lo comprime, lo que está haciendo es acumular la energía. Pues cuando esto está aquí arriba, el resorte está comprimido. En el momento en que esto se libera, el resorte suelta la energía, libera la energía, este sistema, esta herramienta aquí le pega al clavo y el clavo sale impulsado. Luego viene esta partecita de acá, otra vez a encoger el resorte y a repetir el proceso varias veces. Entonces, ese es un sistema de múltiples impactos. Alternativa número 3. Entonces voy a tener un solenoide con un resorte y un sistema de un solo impacto. Bien. Entonces, un sistema de múltiples impactos. Para los que no saben qué es un solenoide es una pieza electromecánica, ¿sí? Que trabaja a través de magnetismo, a través del cual yo, por ejemplo, tengo unos imanes, que son estos dos que están aquí, este de aquí y este de acá, que cuando les aplico una carga, lo que hacen es atraer a este elemento, ¿sí? Atraerlo y moverlo hacia arriba. En el momento en que lo mueve hacia arriba, lo que estoy haciendo es comprimiendo el resorte que está aquí. Y hasta que yo no suelte o no libere la carga eléctrica, o sea, no permita el paso de la energía, esto no se va a mover, va a mantenerse comprimido. En el momento en que yo cambie la polaridad de estos imanes, lo que va a hacer es que se van a liberar, o sea, van a liberar esta pieza y a su vez la energía que está aquí, de manera que le pegue al clavo y el clavo salga en esta dirección. Entonces el gatillo lo que hará es precisamente cambiar la polaridad aquí a los imanes. Ojo que aquí estoy hablando del sistema que le pega, o sea, que acumula la energía y permite que le pegue, que la libere, para que le pegue al clavo puesto aquí, ¿sí? A un solo clavo. ¿Qué elemento va a colocar el clavo acá? Ah, pues es que eso ya es otra vía de la... ¿Sí? ¿Cuál es el elemento que va a poner el clavito ahí solito? Eso sería esta vía. La vía de los clavos, de cómo se almacenan, de cómo se aíslan y cómo se permiten aplicarle la energía traslacional al clavo. ¿Y cuál es el elemento que libera el gatillo o libera la energía? Este de acá, que detecta la activación, dispara la herramienta para que se le aplique la energía traslacional al clavo. ¿Listo? Esas son otras dos vías que tendría que analizar precisamente con ese análisis morfológico. ¿Cuál sería la tercera vía? Hombre, si ya tengo la alternativa 3, que es un solenoide, un resorte y un sistema de múltiples impactos, la alternativa 4 sería un solenoide, un resorte y un sistema de un solo impacto. Que por supuesto esto lo trabajamos en presencial, cuando tenemos en clase proponemos la alternativa, pero pues aquí por obvias razones, porque no podemos hacer trabajo en grupo ni nada de eso,
como para discutir las ideas así y empezar a hacer gráficos y que todos lo vean, pues no lo vamos a hacer. Pero bueno, supongamos que tenemos esas tres alternativas, entonces de ahí, ¿cuál de las alternativas escoge uno? Pues elección de la alternativa. Se determinó que los elementos internos convenientes para la solución eran el motor giratorio con transmisión, el resorte y el sistema de un solo impacto, es decir, la alternativa 1. Estoy hablando de esta. ¿Por qué? Miren las razones. Pese a que la velocidad D se puede mantener casi al límite de los requerimientos técnicos, los elementos en su conjunto permiten utilizar una mayor cantidad de piezas estándar, lo cual disminuiría los costos con respecto a las otras alternativas. Entonces, el uso de elementos estándar en esta alternativa va a hacer que sea mucho más barato y eso va a compensar obviamente el costo de la herramienta, que debe estar entre 73.000 y 110.000 pesos, creo que era. ¿Por qué? Este es un elemento estándar, esto es una cadena estándar, el tornillo sin fin es estándar, un resorte estándar, mientras que, por ejemplo, en estas alternativas, mire que esta pieza me tocaría producirla a mí, esta otra pieza de acá también me tocaría producirla a mí. Entonces, como no son elementos que puedo conseguir en cualquier parte, pues incrementan el costo de producción, lo mismo que acá. Y todos estos elementos me tocaría producirlos a mí, mientras que lo otro simplemente lo que hago es comprar los hechos y hacer la implementación. Entonces, bueno, ese es el tema del análisis morfológico y el ejemplo como tal. Entonces, bueno, vamos a pasar, les voy a mostrar ahora sí la rúbrica para que ya ustedes sepan cuáles son los últimos dos puntos que faltaban. Entonces, y vamos a acordarnos de qué puntos pedía la rúbrica. Entonces, la rúbrica que vamos a generar es esta que se llama EPC2 y que, digamos, sus puntos fuertes o principales están en el AHP y en esta parte de las especificaciones técnicas y el análisis morfológico. Ya sabemos que estos tres primeros puntos ya nosotros los tenemos, ¿no? Árbol de problema, esto es definir el problema con las correcciones propuestas desde el principio del semestre. Formulación del concepto de proyecto, entonces que lo reestructuren de acuerdo a los consejos que les di y a lo que hemos visto, por supuesto, ya después de haber visto un segundo parcial y todo eso, donde ya sabemos que la estructura está dada por esos 10 elementos que conforman el concepto. Ajustes de alternativas, entonces, ojo, aquí solamente me van a presentar las alternativas de cada uno, las seleccionadas, simplemente a manera de tenerlas claras, para yo poder identificarlas. No se van a extender, sino simplemente un dibujito que las describa o que las identifique y ya, ¿sí? Obviamente, estoy hablando de las alternativas que cada uno de ustedes seleccionó, pero que llevaron en evolución después del análisis de caja negra y caja transparente. Entonces esto ya lo tienen, ¿sí? Simplemente es organizarlo dentro de la presentación. Y luego viene aquí la aplicación de la metodología del AHP. Entonces, para esto yo les había dicho la clase pasada. Recopilen 5 criterios. 5 criterios comparativos que pueden ser los mismos objetivos extraídos del árbol de objetivos o los criterios pues, que ustedes consideren. Entonces, como mínimo 5 criterios comparativos donde me van a explicar qué significa cada uno. Usted me dice, económico. Ah, bueno, pero ¿cómo hicieron para comparar las alternativas? Las 4 o 5 alternativas, ¿cuál era la más económica? Ah, no, pues es que económica en términos de los materiales que utilizan o de los procesos de manufactura que creemos que se pueden utilizar. Listo, entonces ya eso es válido. ¿Cuál es la más grande o cuál es la más complicada? ¿Cuál es la más sencilla digamos, en la mecánica del juego? Ah, bueno, entonces, ¿cómo es ese criterio, cómo se está aplicando en la comparativa? Y finalmente aquí en el AHP, entonces me van a presentar el esquema que tiene el esquema jerárquico. El objetivo, que es hallar cuál es la mejor alternativa en función de la problemática. Los 5 criterios y luego las 5 alternativas o 4 alternativas o 3 según tengan ustedes número de integrantes. Entonces, listo. Hasta ahí
esto, por supuesto, la conclusión del árbol, perdón, del método AHP, que me la van a nombrar, me la van a mencionar. Esta no necesariamente tiene que estar o aparecer dentro de las infografías. Entonces me la pueden decir. Y a partir de allí, entonces, está esto. La propuesta de solución que surgió a partir de la identificación de las características del AHP. Recuerden que el AHP no solamente me sugiere una alternativa, sino que me ayuda a identificar qué otras alternativas dentro de cada uno de los criterios tiene elementos que pueden ser implementados o que pueden ser clave para añadirlos a esa alternativa que resultó seleccionada. Y entonces, por ejemplo, bueno, esta no era la más innovadora, pero tiene este elemento que es interesante y que podríamos tomar como para acoplarlo a esta alternativa que resultó seleccionada. ¿Listo? Entonces luego tengo acá estos dos puntos que son los que tienen relación con lo que acabamos de ver. Entonces, definición de criterios técnicos. Plantea adecuadamente un listado de métricas y una matriz de necesidades métricas, objetivos versus especificaciones técnicas. Es decir, me van a presentar esta tablita que ustedes vieron acá. Esta. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan los objetivos que ustedes tienen? Objetivos, es decir, lo que debe alcanzar el proyecto, o el proyecto no, el producto. Y cómo se relaciona obviamente con las especificaciones técnicas que surgen. Esas especificaciones técnicas que ustedes generen de acá las pueden hacer a través de, digamos, pueden extraer las especificaciones técnicas prescritas. ¿Sí? La misma naturaleza del producto les va a llevar a generar eso. Si lo quieren hacer obviamente por procedimientos, si tienen la manera de hacer los cálculos pertinentes y eso, pues también. No creo que a través del desempeño, porque pues si no tenemos cómo hacer pruebas. Sin embargo, sí sería bueno contar con ellas más adelante. Me refiero a poner el producto en contexto y hacer una prueba con posibles jugadores. ¿Listo? Para poder medir estas especificaciones técnicas y después conocer cómo las pueden implementar. Entonces, bueno, ese punto de la rúbrica es esta tablita. Y saquen bastantes especificaciones técnicas, ¿no? Entre más especificaciones técnicas, mucho mejor, porque eso los va a llevar a limitar el número de elementos en el producto morfológico. Y listo, el siguiente punto es el análisis morfológico. Entonces, define los componentes técnicos a incluir en su propuesta de diseño desarrollando un cuadro morfológico del artefacto diseñado. Ojo, como ustedes ya se supone que tienen de la alternativa, ojo, solamente estoy hablando que esto se saca para la alternativa seleccionada por el método AHP. Como la alternativa seleccionada por el método AHP es una de los integrantes del grupo, a esa alternativa, pues obviamente ustedes le deben hacer la evolución y después de que le hagan la evolución deben replantear o complementar el análisis funcional. Caja negra y caja transparente. Entonces la caja transparente traten de ponerla en función de que les clarifique el análisis morfológico. Entonces piensen en que no sea expresada en medios, sino que sea expresada en funciones para poder pensar en las diferentes variantes de medios que pueden resolver esa determinada función. Entonces el análisis morfológico, ojo, ustedes vieron aquí en el ejemplo que eran son varias vías, ¿listo? Si a ustedes les salen un montón de funciones, pues no me van a hacer varias vías, simplemente háganme una. Solamente voy a pedir una vía que convierta una de las entradas en una salida. ¿Listo? No van a hacer todas, sino simplemente así como está aquí. Analicen una solita. Solamente quiero ver es que ustedes lo puedan poner en práctica desde una sola de las vías. Y cómo es el elemento de entrada está relacionado entre las funciones y se convierte en una salida. ¿Listo? Entonces solamente me van a mostrar, obviamente, la caja transparente
cuál es la vía que escogieron y cómo hicieron el análisis, o sea, cuál es el producto morfológico de esa vía, y me van a presentar una alternativa de mecanismo, solamente una. O sea, por ejemplo, en este análisis que hay 4, aquí hay 1, 2, 3, y bueno, faltaría la otra que no está allí porque ese es un ejercicio que hacemos en clase, pero de estas 3 solamente me van a presentar una, ¿listo? Una de las alternativas, pero van a dejar propuestas las otras en escrito. Me refiero a que, bueno, la primera alternativa utiliza un motor giratorio con transmisión más un resorte más un sistema de un solo impacto. Entonces, la alternativa es esta. Entonces, vamos a desarrollarla a través de esta parte. La segunda alternativa, entonces, sería motor giratorio con transmisión resorte y sistema de múltiples impactos, pero no me van a presentar el gráfico. La tercera alternativa sería esta, más esta, más esta. La cuarta alternativa sería, ¿ya? Entonces, todas esas. Entonces, eso es lo que van a hacer aquí en el análisis morfológico. Y finalmente, en la parte del modelo físico, pues aquí lo que les decía, yo la clase pasada les mostré un video de una de las compañeras que me había gustado cómo lo había presentado, porque había hecho pues como, o sea, los juegos de ella eran como un tablerito y el otro era de unas cartas. Entonces me gustó la manera en que ella hizo pues como los dibujos, por ejemplo, en el tablerito y las carticas, como las explicó. Entonces, hagamos maquetas de ese tipo, ¿sí? Donde utilicen, por ejemplo, elementos que ustedes tengan muy a la mano, cartones, bueno, cosas de ese tipo. Para los que están proponiendo de pronto alternativas de juegos que tienen que ver con aplicaciones o algo, también por ahí uno de los compañeros me presentó una alternativa donde ya se ve montada en el celular cómo es la interfaz. Entonces, sería bueno, ¿qué pasa si le doy clic acá? ¿Qué pasa si me voy acá? ¿Qué pasa si...? Sí, como todos los detalles. Recuerden que son alternativas en detalles y traten de irlas pensando orientadas a la entrega final. O sea, que empiecen a complementarlas ya en detalle, porque ya lo que se viene debe quedar totalmente claro para el final, porque se supone que estamos ya en la etapa de implementación, es decir, de cómo llevar a cabo la idea para que sea un ejercicio real. Casi que si podrían hacer ustedes maquetas y explicar las maquetas con un video y con todo eso, o sea, que dentro del video que vayan a hacer, lo expliquen directamente con una maqueta y todo eso y pongan a la gente a jugar o hagan una prueba de juego ustedes mismos o algo así, pues sería genial, ¿listo? Que pudieran hacer esto. Entonces, ¿cómo me van a presentar esto? Todos los puntos desde este de aquí arriba hasta acá está el criterio, perdón, hasta el análisis morfológico en presentación. Eso me lo van a presentar hablando, ¿sí? En la próxima semana. Voy a dar 15 minutos por grupo. Realmente es que eso no tiene mucho que decir, ¿listo? Y luego ya la parte del modelo físico, entonces sí vamos a adoptar la misma característica de los videos. Entonces vamos a hacer un videito no más largo de 10 minutos que explique obviamente cuál fue la evolución de la propuesta y que ya muestre aquí cómo se juega, qué elementos tiene, bueno, como todo el desarrollo. Ojo que estoy hablando que es una propuesta por grupo porque esa es la propuesta que se eligió a través de la metodología AHP. ¿Qué pregunta tienen al respecto? Profe, todos esos tres últimos puntos son para dentro de 8 días, ¿cierto? Sí, correcto. De hecho, pues ya o sea, esto es un tema que venimos trabajando desde la clase pasada, ¿no? Porque ustedes ya la clase pasada, que nosotros habíamos visto el método HP, yo les dije, bueno, esto ya ustedes lo tienen. Esto es lo que hemos venido trabajando hasta el semestre, digamos, hasta lo que va el semestre. Lo único que había nuevo que les dije desde la semana pasada, hacer lo del método HP y la evolución de la alternativa, o sea, estos puntos de acá. Por ende, en teoría deberían quedarle solamente criterios técnicos, análisis morfológico y de pronto la generación del videíto con la propuesta evolucionada que se supone que ya debían tener acá. Listo, ¿quién iba a preguntar otra cosa? Profe, lo de la alternativa, no me queda claro qué alternativa a qué, este punto de acá arriba. Bueno, espere, les digo. Ustedes tienen actualmente
cinco, digamos, el grupo 1 es un grupo de 5 personas, por decir algo. De esas 5 alternativas que tiene cada uno, aplican el método AHP. El método AHP les va a llevar a escoger una sola alternativa de esas 5. Supongamos que la alternativa elegida fue la número 2, del compañero Pepito Pérez. Entonces, la alternativa de Pepito Pérez fue la que escogió el método AHP, pero el método AHP también me ayudó a identificar en las otras 4 alternativas algunas características interesantes que puedo implementar dentro de la alternativa de Pepito Pérez. Entonces, ahí va a haber una evolución en la alternativa. Esa alternativa la evolucionan, ¿listo? Y la van a presentar nuevamente, y a esa alternativa le van a sacar los criterios técnicos, el análisis morfológico y el modelo, que es la presentación del video, que les digo que ya empiecen a hacer maqueticas, pues así sea en papel y con plastilina y etcétera. Entonces, solamente esa alternativa. No sé si ya te queda clara la pregunta. Sí, profe, sí me quedó claro, pero, o sea, lo que yo te pregunto es que la alternativa que dice que es solo, o sea, solamente hay que mandarte el dibujito, como recordarte cuál es la Ah, ok, alternativa ya, de cada uno, ¿no? esta parte de aquí, de ajustes de las Exacto. alternativas. Listo. Exacto. Este puntico de aquí, simplemente lo que requiero es que me manden un dibujito generalizado, porque aquí no voy a analizar otra vez cuáles son todas las alternativas que tenga, sino simplemente para acordarme aquí en el método AHP cuáles fueron las 5 alternativas que se compararon. ¿Sí? Si ustedes me hablan, no, es que se comparó la alternativa de Angélica, la de Verónica, la de Roberto, la de Carlos. Entonces, quiero saber, o sea, quiero acordarme de cuál es la de Verónica, la de Alberto, la de, sí. Simplemente como a manera de acordarme, para yo saber cuáles fueron los puntos que tuvieron en cuenta a la hora de establecer estos criterios, de la comparativa en estos criterios. Entonces, aquí es únicamente el dibujito generalizado que me acuerde de la alternativa, o un textico que me digan, profe, es la alternativa que hablaba sobre, digamos, una aplicación que hacía esto y lo otro, ¿ya? Simplemente es a manera de recordación, ¿listo? Aquí no se vayan a complicar con el tema. Hay un detalle allí, es que hubo algunos compañeros que no presentaron alternativas, o sea, que en la entrega individual no presentaron nada. Entonces, por ejemplo, si el grupo era de 5 personas y 2 de ellos no presentaron nada, no importa, hagan entonces el proceso con 3 alternativas, con las que tengan. ¿Listo? Ahí no hay inconveniente. Ahorita sí ya te queda clara la inquietud. Sí, listo, profe, muchas gracias. Ahorita sí Bien, ya clarito. listo. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Listo. Bueno, entonces vamos a dejar allí, muchachos. De todas maneras, ustedes saben que cualquier inquietud que tengan a lo largo de la semana y todo eso, me la pueden consultar a través de correo electrónico. Allí miraremos pues o decidiremos si se hace, si yo le respondo directamente a través del correo electrónico, o si ya es cuestión, por ejemplo, de sacar una asesoría, como muchos de ustedes la han pedido en alguna ocasión. En particular les cuento pues que de pronto va a estar limitado de horarios esta semana, porque estoy en procesos de calificaciones de las otras universidades. Ya por lo menos ya de la autónoma ya salí de los proyectos, o sea, ya los tengo todos calificados y ya subí notas, porque hasta ayer había plazo. Bueno, el reglamento de la universidad le dice uno que hasta ayer, pero realmente es hasta hoy sábado. Entonces, pero las otras 2 universidades para las que trabajo, pues sí entro en ese proceso de calificación, porque hasta esta semana es que tengo plazo. Entonces voy a estar bastante ocupado calificando trabajos, entonces voy a tener horarios limitados, y fuera de eso, pues que el lunes es festivo. Entonces, pues traten de avanzar lo que más puedan, y si tienen inquietudes, pues de todas maneras escríbanme, que voy a tratar de estar pendiente del correo. No sé qué tanta disposición de horarios pueda tener de pronto para asesorías. Sin embargo, es cuestión de meditarlo, ¿sí? Y de mirar a ver, de sacarle el tiempo. Entonces, dependiendo obviamente de lo que sea, pues les sugeriré a ver horarios, a ver si a ustedes les sirven o no, porque también estoy pendiente de esta semana también de las inquietudes del grupo del jueves. Entonces, pues ahí sí les pido disculpas, porque ya se me sale de las manos por cuestiones de tiempo,
pero bueno, trataré de ser consciente de eso y de colaborarles en lo que más pueda. Entonces, bueno, cualquier cosa me comentan y pues diría yo que, digamos, los puntos que más voy a tener en cuenta en la calificación van a ser la evolución de la alternativa y la identificación de las conclusiones del método HP. ¿Listo? Más que este tema de definición de criterios técnicos y análisis morfológico. No quiere decir que no lo hagan a conciencia. Sí háganlo, pero sé que esto es complicado, o sea, lleva más tiempo y todo eso. Entonces traten de hacerlo lo mejor que puedan y pues como para que puedan sacar el proyecto adelante, pero me interesa mucho la conclusión del método HP y que el método HP esté bien resuelto y por supuesto la evolución de la alternativa, o sea, cómo creativamente logren innovación sobre esos aspectos. Entonces, listo, muchachos, feliz fin de semana larguito, aprovechen el lunes para camellarle un poquitico a diseño conceptual. Esta es una materia que yo sé que hay que demandar, o sea, que demanda mucho tiempo, pero ya estamos en la recta final del semestre, entonces pues lo que se viene es el 52% del semestre, que es la mitad de la calificación del curso, entonces hagan el último esfuercito que esto les va a permitir a ustedes pasar y no pasar raspados, sino bien. Entonces, bueno, nos pillamos, que estén bien, cuídense. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cuídense, que estén bien. Gracias.